Lo siento, profe, pero en realidad nadie se había dado cuenta, creo. Ya, bueno, pero en realidad, ¿no es cierto? Las características del modelo de atención, como habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Las acciones que promueven y facilitan la atención, y la atención tiene que ser eficiente, eficaz y oportuna, ¿ya? Que se dirige más que al paciente o a la enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en su integridad física y mental. ¿Qué pasa con la integridad física cuando uno tiene alguna dolencia? Pero ¿qué pasa con la parte mental? Como hemos dicho en clases anteriores, ¿ya? Lo que pasa con esto de la pandemia ha repercutido mucho en el estrés que puede generar toda esta incertidumbre, si me voy a contagiar, no me voy a contagiar, las cuarentenas, el paso a paso, etapa uno, 2, 3, ¿no es cierto? Nosotros hemos llegado del uno al 2, del 2 al uno, y ahí estamos, no avanzamos. Entonces, esto nos crea, ¿no es cierto?, el hecho de estar en casa muchas veces las 24 horas, con teletrabajo tal vez. Ah, diga, ¿alguien pregunta algo? ¿No? Quizás con teletrabajo tal vez, no sé, ¿ya? Muchas veces eso es lo que pasa, que nosotros realmente estamos como un poquito más estresados. Tampoco he bajado la asistencia. ¿Cuántos hay? 39, a ver. No sé si se marcó. No sé si se marcó. Entonces, esto realmente, la salud mental a nosotros nos ha llevado a tener, no sé, han habido varios femicidios lo que va en este año, agresiones, ¿no es cierto? Vic, eh, hemos tenido hartas agresiones de lo que pasa en la familia, ¿ya? Por lo mismo, o sea, no todos tenemos una casa con todas las comodidades, algunas casas son hoy en día tan pequeñas y a lo mejor los integrantes son varios, entonces estamos todos ahí mismo. Entonces, ¿qué nos pasa? Que ahora, como decía su compañera anteriormente, los roles, que el varón sale a buscar el dinero al trabajo, después de las 8 horas vuelve y está desocupado, pero la dueña de casa sigue con el quehacer todo el día, que no es menor. Entonces, ahí vienen como los conflictos, si colaboran o no colaboran, pero realmente hoy en día, ¿no es cierto? Todo esto también tiene una repercusión en la salud pública, en la población que uno tiene a cargo. Por ejemplo, la sectorización es lo que hemos ido hablando con respecto a los consultorios, a los CEFAM, ¿ya? Que según el sector donde yo habito, es el CEFAM o el consultorio que me corresponde. Acá en Calama tenemos el consultorio central, el MON, el Gladys Marín y el consultorio Alemania. Hay varios CEFAM, ¿ya? El CEFAM Sur, que está en la Villa Caspana, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, si yo soy FONASA y me quiero ir a atender a Alemania, me van a preguntar dónde vive. Vivo acá en Granadero, entonces le corresponde el consultorio MON. Entonces, según el sector donde yo viva, ¿no es cierto? ¿Y por qué está sectorizado? Porque si no, todos dirían, no sé, pues allá en el consultorio central atienden mejor que en el Alemania, por lo tanto me voy a ir para allá mejor. Entonces se llenaría el central, ¿no es cierto? Y en Alemania iría muy pocas personas. En cambio, sectorizado es para que la gente concurra a su sector, que le queda mucho más cerca que ir a otro lado, ¿ya? Entonces es importante la sectorización. El modelo de atención integral en salud, ¿ya? Está centrado en el usuario. Siempre todos los modelos van a estar
centrado en el usuario. Acá su compañera también explicaba muy bien, ¿ya?, esto que es necesario transitar a nuevas formas de relación entre prestadores y usuarios, en donde es responsabilidad del personal de salud otorgar un trato amable, personalizado y responsable. No sé, vemos que de repente, ¿no es cierto?, yo con preguntas con respecto a esto, le he hecho a ustedes las experiencias que han tenido en el consultorio. Al parecer, hoy en día, por lo que ustedes mismos han dicho, han recibido muy buena atención. Me acuerdo, ¿no es cierto?, que un compañero de ustedes decía que se atendía en un consultorio y que lo atendía muy bien, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que nosotros, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la empatía, ponernos en el lugar del otro, el usuario va con una afección, con una queja, por un control, por lo que sea, va a pedir una, entre comillas, solicitud, ¿no es cierto?, de una prestación de servicio que nosotros tenemos que entregar como profesionales de enfermería. Por lo tanto, tenemos que ser amables, ¿ya?, en el trato. ¿Qué quiere? ¿A qué viene? No podemos de ese tono, ¿verdad? Entonces tenemos que ser lo más amable posible, ¿ya?, que tiene que ser personalizado. Muchas veces, no sé, se ve, ¿no es cierto?, de que se dan recomendaciones o indicaciones a viva voz y son situaciones bien personales. Entonces, tiene que ser un trato personalizado y tiene que ser responsable el profesional que emite alguna indicación, ¿ya? La dignidad del paciente, hoy en día ustedes saben que en todos los centros de salud hay un letrero bien grande en donde el paciente tiene derechos, pero también tiene deberes que cumplir. Los derechos son 15 y los deberes son 6. Por lo tanto, eso de respetar a las personas, ¿ya?, con tolerancia y sin discriminación de ningún tipo, respetando su privacidad y costumbres particulares. De repente, nosotros, no sé, podemos tener nuestros gustos, podemos tener nuestras, no sé, debilidades también, ¿ya? O sea, si viene, no sé, un extranjero de un color, lo atendemos mejor que al otro que es de otro color. Entonces, no. O sea, tenemos que atender a todas las personas. Uno porque es grande, el otro porque es chico, uno porque es gordo, el otro porque es flaco. No. Uno porque es joven, el otro porque es viejo. No. A todos tenemos que atenderlos por igual. Porque hay que respetar la dignidad de las personas. Muchas veces, ¿no es cierto?, los adultos mayores se pasan a llevar. Entonces, porque llegó un amigo, un conocido, uno que es más simpático, pase nomás y dejamos al adulto mayor ahí esperando. Entonces, no tenemos que hacer eso. Entregar la información y conocimiento en salud en forma oportuna, cercana, comprensible, ¿ya? Tómese 1 cada 8. ¿Qué es lo que sabe el paciente? ¿Qué es lo que es 1 cada 8? O sea, para nosotros, ya en el ámbito de salud, eso puede ser como cotidiano, pero el usuario, en este caso, ¿no es cierto?, sabe qué es lo que es 1 cada 8. A lo mejor sí y a lo mejor no. Entonces, eso también es importante. Asegurar el acceso de la atención especialmente a grupos más vulnerables. Vulnerables son las personas que más nos necesitan a nosotros. Entonces, es importante eso, asegurar el acceso. Respetar el derecho de los pacientes a recibir compañía de sus parientes y amigos en la asistencia religiosa espiritual que determinen. Por ejemplo, si un paciente tiene una creencia, no nos pongamos, dime que te diré, no, que lo que yo creo es mejor que lo que usted cree. Eso es personal, ¿ya? Entonces, ahí está el respeto. Entonces, está el trato amable. Independiente si él cree en lo que quiera creer, hay que respetar sus creencias. La atención, ¿no es cierto?, con pertenencia cultural, de género y de complementariedad con las otras terapias de salud. Con respecto a eso, por ejemplo, cuando una persona
hablaban sus compañeros, tiene otras creencias, por ejemplo, no sé, hablaba Catherine de esto de la multiculturalidad. ¿Qué pasa de que, por ejemplo, no sé, el empacho, por ejemplo, no es un diagnóstico médico, es una infección intestinal? Pero si alguien cree en el empacho, ¿por qué no? Es respetable. Entonces, ahora, por ejemplo, si hablamos, no sé, de cualquier etnia, mapuche, por ejemplo, ellos creen que, no sé, que la agüita de no sé qué, de paico, no sé, por decir algo, le hace bien. Perfecto, hay que creerle también, ¿ya? Hay que respetar las creencias. Y la decisión del paciente hay que respetarla, ¿ya? O el representante legal sobre su aceptación o rechazo a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Y acá entramos, ¿no es cierto?, en algo que es bien conflictivo, si se le quiere llamar, ¿ya? Por ejemplo, cuando el médico indica una transfusión de sangre. Y hay algunas religiones que prohíben eso, entonces el médico es el que tiene que hablar con el paciente y si el paciente está de acuerdo, realizar el procedimiento, porque es una indicación médica, no es indicación de nosotros de enfermería, es una indicación médica. Entonces nosotros tenemos que cumplir la indicación médica, pero ¿quién tiene que hablar con el paciente? En este caso específico es el médico. Entonces nosotros, generalmente nos mandan a nosotros, ya, colócale nomás, pero habló con el paciente. Hoy en día existe el consentimiento informado, que el paciente tiene que estar de acuerdo qué es lo que le van a hacer, si acepta o rechaza, porque dentro de los derechos del paciente lo tiene. Tiene el derecho de rechazar una diagnóstico o terapia, ¿no es cierto?, con respecto a su salud. Tiene todo el derecho, hasta pedir el alta y irse para su casa, ¿ya? Resguardar la confidencialidad. Nosotros tenemos que todo lo que sepamos, ¿no es cierto?, del paciente, ser confidente. No podemos andar divulgando, oye, la Juanita le pasó esto, al Juanito le pasó esto otro, ¿ya? Eso es confidencial. Entonces, también tienen los pacientes derecho a reclamar, ¿no es cierto? Eh, a poner unas felicitaciones o sugerencias. Hay un libro de reclamo o hoy día hay protocolos donde el paciente puede y hay un comité en donde hay que darle respuesta dentro de los primeros 15 días para responderle a su inquietud. Puede ser un reclamo por una mala atención, por algo que no le pareció, y hay que verificar qué pasó con eso. ¿Ya? Yo recibí mala atención, me trataron mal, me discriminaron, qué sé yo, tanta cosa que pueden pasar. Entonces, hay alguien que responde esos reclamos y también las felicitaciones, porque no, estamos expuestos a los dos extremos, o nos felicitan o realmente reclaman por una mala atención, una mala actitud de parte nuestra. Los modelos de atención integral, ¿ya?, de salud están centrados en la familia. ¿Por qué en la familia? ¿Ya? Porque resulta de que nosotros no podemos atender a un paciente, a una persona, a un individuo, como una isla, porque ese paciente tiene, dependiendo de la edad, ¿no es cierto?, el ciclo etario que tenga, el paciente puede tener hijo, puede tener mamá, puede tener papá, que sea pareja, etcétera, etcétera. Entonces lo vemos como centrado en la familia. Y cuando hablamos de integral, no podemos, no, yo veo solamente niños o solamente adultos, no. O sea, nos vemos a todos, la familia, la comunidad en general. El enfoque intercultural. Esto, ¿no es cierto? Nosotros acá en la zona tenemos, ¿quién habló de esto? Parece que Luis Panire. Luis, Sí, profe. ya. Sí. Esto del enfoque intercultural. Acá, ¿no es cierto?, tenemos varias comunidades que hoy en día, ¿ya?, reclaman sus derechos.
¿ya? Por ejemplo, no sé, no estoy seguro, no, 100%, pero por ejemplo, no sé, si yo tengo alguna descendencia o algún familiar, ¿ya? Por ejemplo, no sé, voy a hablar de Chuchu, ¿ya? No estoy seguro, le estoy diciendo, así que por favor no malinterpreten. No sé, si yo por herencia familiar tengo derecho a un terreno allá en Chiuchi, ¿ya? Puedo edificar una casa según los conceptos que tengan allá, ¿no es cierto?, de edificación. No puedo llegar y comprar un terreno porque ¿a quién se lo compro? ¿A la comunidad? Se lo compro a bienes nacionales, ¿ya? Y me hago un edificio de 10 pisos. A lo mejor la comunidad quiere mantener sus tradiciones, su cultura, ¿no es cierto? Y hacer casas de un piso con piedra, con adobe, no sé, pues con otras cosas, y no hacer un edificio. Entonces, yo también tengo que respetar eso, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros respetemos las culturas que tienen, ¿ya? No menospreciemos porque ahí, ¿no es cierto? Porque viven en Chiu Chiu, o sea, son menos que los que viven en Calama, son menos que los que viven en Santiago. No, o sea, son todos personas. Antes que todo, son personas. Y como personas también tienen sus derechos, ¿ya? También tienen sus debilidades, pero también tienen sus virtudes. Entonces no podemos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros estamos para atender a las personas. En el Código Sanitario dice perfectamente que nosotros como enfermería, ¿ya? Profesionales de enfermería, estamos a cargo de la gestión del cuidado. Eso es nuestro. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar a nuestros pacientes, a las personas que nosotros vamos a atender. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. Respetar, si ellos tienen su cultura, respetar su cultura. Entonces nosotros no, ¿quiénes somos para decir, no, que son menos, que son más, que son, no sé? Eso siempre tenemos que tenerlo bien claro. La cosmovisión indígena de la familia. Esto es bien amplio, ¿ya? Hoy día se habla, ¿no es cierto?, de hacer una nueva constitución política en Chile. Se eligieron a los constituyentes que iban a ser de diferente, habían ya cupos para la etnia, o sea, la, la parte indígena, si queremos llamarla así, ¿ya? Ya tenía los cupos para sus representantes. Entonces, la nueva constitución va a incluir a toda esta gente, no la va a dejar afuera, porque es importante también tener su opinión, ¿por qué no? Porque somos todos. O sea, no pueden entre cuatro paredes hacer una constitución de lo que va a ser Chile a futuro. Todos tienen participación. Entonces, eso es importante que nosotros también tengamos claro de que no es que lo que nosotros queramos, ¿ya? Yo tengo entendido, porque la otra vez como universidad fuimos al Hospital Carlos Cisterna y nos mostraron las dependencias en donde había una sala en la maternidad, una sala eh, cosmovisión indígena, ¿no es cierto?, del parto, ¿ya? Entonces, en donde las señoras si querían tener su parto natural a su mentalidad o a sus creencias o a su continuidad de la cultura indígena, lo podían realizar. Entonces, claro, de por medio está la vida del paciente, no nos olvidemos de eso, ¿ya? Porque, no sé, pues si tiene algún problema la señora o la guagua en el momento del parto, al lado está el pabellón y se puede intervenir, ¿ya? Entonces, siempre va a estar dispuesto. Pero si sus creencias están, ¿no es cierto? No sé, por tener un parto en el agua, un parto en cuclilla, ¿ya? Perfecto, ¿por qué no? Entonces, eso está abierto. Y esto ya no es nuevo. Esto empezó,
por ejemplo, acá en la zona norte, en lo que es Iquique, ¿ya? Ya se estaba haciendo hace muchos años atrás, más de 10 años atrás, esto ya se estaba haciendo. Entonces, no hay que dividir lo que es la medicina moderna con la medicina ancestral, porque si ellos lograron sobrevivir hace tiempo atrás con esas condiciones, con mejores ganas ahora también se puede. ¿Por qué no? Entonces tenemos que complementar, ¿ya? No burlarlo. Nosotros muchas veces nos burlamos, ¿ya? De lo que no nos parece, pero ¿quiénes somos nosotros para decir que esto es bueno o esto es malo? ¿Ya? Nosotros tenemos un estudio que nos acredita como tal, pero a lo mejor también hay que pensar que su medicina ancestral también es buena. Entonces tenemos que complementarla, no separarla. ¿Qué pasa con el enfoque de género? Hoy en día se habla mucho de esto. Se habla ahora con el caballero, ¿cómo se llama esto? El presidente de la República dio su último mensaje, la cuenta pública que dio, esto del matrimonio igualitario, ¿ya? El enfoque de género, hablamos de hombre-mujer, entonces hay hartas cosas que hoy en día nosotros no podemos estar ajenos, ¿ya? Entonces también es importante que nosotros respetemos eso. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con las mujeres? Las interrelaciones que existen entre ellos, los distintos papeles que se asignan socioculturalmente. Yo digo, yo, muy personal, ¿ya? Que el machismo muchas veces lo hacen las mujeres. ¿Por qué? Porque en una familia donde hay hombres y mujeres, la mamá, ¿qué es lo que dice? Las mujeres hacen el aseo, los hombres no. Entonces de ahí parte como el machismo, ¿no es cierto? El hombre no puede lavar los platos, no puede hacer aseo porque eso no es tarea de hombre, es tarea de mujer. ¿Y quién lo hace? Las mujeres. ¿Y quién lo dice? Las mamás. ¿Y quiénes son las mamás? Mujeres. Entonces, desgraciadamente, desde chiquitito nos están inculcando los deberes y los quehaceres que son tanto para hombre como para mujer. Por ahí su compañero también hablaba esto de la familia desde el enfoque de género, que el hombre solamente es el proveedor, ¿ya? Pero hoy en día esto ya está como, no sé, ¿ya? Yo creo que es compartido, porque hoy en día gran número de las mujeres trabajan. Entonces son un complemento para el hogar y el hogar se compone de los ingresos de los dos, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, los quehaceres de la casa también se pueden compartir. Entonces no es menoscabo lavar los platos, ¿ya? Tender la ropa, barrer el patio, darle que comer a los animales, si es que uno tiene perro, gato, no sé, ¿ya? ¿Por qué no regar el jardín? ¿Por qué no? ¿Que tiene que ser de la mujer solamente? Puede ser compartido y lo ideal es eso, ¿ya? Tener una buena comunicación. Si la señora está enferma, ¿por qué yo no podría hacer por último arroz con huevo? No sé, ¿ya? O sea, de alguna manera tengo que ayudar. La señora va a tener que levantarse desde su cama que está enferma para cocinar algo para que los integrantes de la familia, de la casa, puedan alimentarse. Si uno también está y lo puede hacer, ¿por qué no? Yo creo que eso hoy en día ha ido cambiando radicalmente y se ha visto más ahora que estamos en esta pandemia, se ha visto más, yo creo, ¿no es cierto?, la complementación de lo que es la pareja, no hablemos si son viven o son matrimonios, sino que se complementan mucho más porque debería haber más o mejor comunicación, ¿ya? Este tema es muy amplio, ¿ya? Es demasiado amplio para irlo definiendo cada uno, pero es interesante. Se dan cuenta que nosotros en salud
en enfermería familiar y comunitaria, tenemos mucho que ver con la comunidad, ¿ya? El usuario, qué pasa con los socioculturales de la población y la familia en Chile. Hoy en día hablamos de una población multicultural, porque hoy día tenemos nosotros inmigrantes de varios países, haitianos, colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, de todo. Entonces, no sé, ¿por qué tenemos que hacer diferencia? Porque ya están acá, ya tienen hijos que son chilenos, ya porque nacieron acá, pero tienen su nacionalidad también de donde ellos vinieron. Entonces, tenemos que compartir con toda la gente de igual forma. No podemos hacer discriminación. Preguntas, consulta, todas las que quieran, chicos. ¿Ya? Siempre yo voy a hacer el cierre del tema porque es importante. ¿Ya? Preguntas, consulta, todas las que quieran. Los escucho. El grupo quiere agregar algo más, lo que ya habían expuesto. Catherine, No, profe, por mi Luis. parte, no. Quedó todo clarito en todo caso para mí, no sé para su compañero. Felipe, Profesor, dígame. bueno, más que una pregunta, es una opinión, yo creo que es un tema bien importante en cuanto a nuestra profesión, Bien. porque hay que respetar todas las creencias. Mientras no se ponga en riesgo la salud de nuestro paciente, yo creo que es bueno eso, respetar sus creencias, bueno, las posturas que tengan ellos en cuanto a alguna medicación, algo, mientras no se dañe su integridad, yo creo que todo es respetable. Por eso que hablamos mucho de la empatía, Catherine, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la empatía, tenemos que ponerlo en el lugar del paciente. Si usted tiene una creencia, por ejemplo, ¿ya? De, no sé, pues yo hablaba del empacho, ¿ya? Eh, Tanto que se habla del empacho, pero el mal de ojo, ¿ya? Y no sé, muchas cosas más, pero nosotros, ¿quiénes somos para no respetar sus creencias? Por eso que hay que ser empático, ponerse en el lugar del otro. A veces es difícil, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que ponernos en el lugar del otro, tenemos el conocimiento científico, por eso somos profesionales, para educar a nuestros pacientes también en algo que ellos pueden estar, no sé, equivocados, ya, y pongan en riesgo su vida. Nosotros tenemos que educarlo con respecto a. Nosotros estamos para salvar vidas, no para llevarlo al otro extremo del fallecimiento. Profesor, Dígame. ¿Qué? igual quería comentar sobre los pueblos que antiguamente, ahora no se ha visto mucho, era el tema de los médicos que se le decían compositores, pero ellos no eran estudiantes de medicina, ellos eran como personas que trabajaban como la mente y se estudiaban como el cuerpo humano ellos mismos en el pueblo. Entonces a la gente que se fracturaba o tenía alguna complicación, le hacían como cosas con velas, vasos, según lo que me comentaba la gente. Y le servía, en verdad. Bueno, yo no lo creo, pero le servía por lo que comenta la gente de los pueblos, los Mira, compositores. ya, mira, Gisley, eso hasta hace muy poco, ¿ya? Acá en Calama también se hace. Y yo creo que en todas partes. Eso del vaso con la vela y una moneda de cobre, eso se llama ventosa. Y todavía lo hacen, ¿ya? Cuando uno tiene dolores musculares, va donde estas personas y le pasan la ventosa, le echan, no sé, alguna vaselina, alguna crema, ¿no es cierto? Y le pasan la vela, la colocan en la moneda y pasan el vaso. Y eso, hace así. Entonces dicen, ve, tenía aire, ¿ya? El cambucho, todas esas cosas. Ahora, en cuanto al compositor, en Hospital Antiguo Carlos Cisterna, en la calle Carlos Cisterna, en esa población que hay ahí, creo que está al frente el SAPU ahora, SAMU ahora, por ahí había un compositor,
Entonces, eso como que es de generación en generación. El caballero era el que hacía las composiciones, ¿ya? Cuando usted iba, ¿no es cierto?, tenía un dolor o tenía una luxación, algo así, él le arreglaba los huesos. Entonces era compositor de huesos. Y después siguió el hijo y hacían ese tipo de maniobras, ¿no es cierto?, que puede ser buena como puede ser mala también. Entonces, nosotros, según las creencias, por eso que les digo, son todas respetables, pero ¿hasta qué punto? ¿Ya? Porque si yo tengo una fractura con una radiografía en mano, voy a ir para allá, el caballero me va a mover el huesito y lo va a instalar, puede que resulte y puede que no resulte, y a lo mejor necesito una cirugía, entonces también tengo que ver las dos opciones, ¿ya? Entonces, es Claro, ese es respetable el riesgo. que se corre el riesgo, porque si el caballero me hace una mala maniobra y quedo más mal que bien, ¿quién te mandó a ir a un compositor si hay traumatólogo? Entonces, por eso, hay mucho, este tema da para mucho, ¿ya? Pero hay que respetar también, ¿no es cierto?, las creencias de las personas, ¿ya? Es importantísimo eso. Luis, Felipe, ¿algo que agregar? ¿No? Profe, que solamente en la interculturalidad, como usted dice, se ve ahora reflejado también en la vacunación. Están preguntando si que alguno pertenece a alguna etnia, entonces igual se está considerando eso y cada vez está mejor visto en la salud. Y con respecto a eso mismo, mira, las etnias, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, hay becas indígenas, ¿ya? Hay ayuda económica indígena, o sea, como que hoy en día, no sé, a lo mejor, no sé, yo soy ignorante al respecto, eh, siempre ha habido, pero antes no se sabía, a lo mejor. No había conocimiento. Hoy en día las redes sociales, estamos más al tanto de lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso, ¿ya? Es a lo mejor falta de conocimiento nomás, ¿ya? Y hoy en día, no sé, pues los descendientes de no sé qué, de qué grupo de etnia, entonces tienen derecho a o tienen rebaja en, y hay varios beneficios que a lo mejor siempre han existido, pero antes no los tomábamos en cuenta nomás, ¿ya? Yo también les comenté que por lo menos lo que yo he visto en el consultorio central, que los Vox están con, ¿cómo se llama esto? Eh, idioma Kunza, o dialecto Kunza, algo así, Kunza, Sí, profe. Gisley, ¿sí? Ya, Sí, entonces, no me acuerdo. pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ya están los letreros, no solamente en español, chileno, sino que también en idiomas de esta zona, ¿ya? No lo podemos tener en mapuche, porque acá no, los mapuches están para el sur de Chile. A lo mejor hay algunos mapuches, pero los menos. Pero la etnia de acá del norte están en ese dialecto Kunza, ¿ves? Por lo menos hay algo, ¿ya? Que antes no, yo no lo conocía, por lo menos no sabía, pero ahora cuando fui el año antepasado, hace 2 o 3 años atrás, a una reunión ahí al consultorio central, y estaban todos los letreros en ese dialecto Kunza. Entonces, sí se hace y sí está, ¿no es cierto? Y sí se está integrando. Eso es lo importante, ¿ya? Que se reconozca y que se integre. Eso es lo importante. En general, más preguntas, más consultas, todas las que quieran, chicos. ¿No? ¿No? ¿Preguntas? ¿Consulta? Ya, en cuanto a Enfaco, las notas están puestas en el portal docente, en el caso de ustedes, portal del estudiante, están puestas las notas, están todas buenas en general. A ver, ¿cómo podría decir? Una retroalimentación con respecto a la evaluación era en un consultorio y muchos se lo llevaron así como que estaban en el hospital. Entonces, atención primaria es una cosa, atención secundaria es otra. Eso tiene que quedar como bien claro.
enfermería familiar y comunitaria es de la atención primaria. El caso era de atención primaria. Usted, como estudiante de enfermería, haciendo su práctica en el consultorio LLL, ¿ya? Usted tenía que recibir al paciente, el ingreso del paciente, cómo lo recibe, con su equipo de protección personal. Eso era lo que había que poner, ¿no es cierto?, en la primera parte. El ingreso, recibo al paciente con el equipo de protección personal. Si ya viene con tos, con escalofrío, con dolor muscular, con fiebre, viene con un montón de cosas, entonces todo lo respiratorio hoy en día se divide, ¿ya? Se divide. En la posta, en un consultorio, está dividido. Todos los pacientes que vengan con sintomatología de un posible COVID van para un lado y los que vienen a control de niños sanos o a otras cosas, ya por el otro lado. Está sectorizado. Entonces, eso ya lo habíamos hablado nosotros. Y resulta de que, ¿qué es lo que tengo que usar? Equipos de protección personal como mi antiparra, la pichera, ¿no es cierto? Guantes tal vez, ¿ya? La mascarilla siempre voy a tener que andar por el periodo de pandemia que estamos viviendo. Entonces puede ser cofia también, cubre zapato también. Entonces tengo un box exclusivo para este tipo de paciente. Entonces, eso, después, ¿qué es lo que había que hacer? Después teníamos, ¿no es cierto?, el ingreso a la trazabilidad. ¿Con quién estuvo en contacto esta señora? Estuvo en contacto con el esposo que vivía en su casa, con los parientes que vivían en su casa, la cantidad. Esas son las personas, contacto estrecho. Entonces tengo que hacer esa trazabilidad. ¿Con quién estuvo últimamente esta señora? La trazabilidad. El aislamiento, el solo hecho de haber estado en contacto con un trabajador, ¿no es cierto?, de una minera, con COVID positivo, esta señora automáticamente pasa a un box de aislamiento. Un box, estamos en la atención primaria, en un consultorio. Entonces pasa el aislamiento inmediatamente. ¿Y se deriva dónde? En este caso, ella estaba con una saturación de oxígeno de 82, parece, 84, algo por ahí. Entonces, hay que estabilizarla, pero enviarla. La derivación es al Hospital Carlos Cisterna, ¿ya? Porque es el sistema público. ¿Y cómo la voy a derivar? Con todos los implementos voy a llamar al SAMU, ¿ya? Para que la venga a buscar y la derive al hospital, con todas las recomendaciones habidas y por haber. ¿Por qué? Porque tengo que evitar que esto siga propagándose porque es un contagio. Lo más probable que sea COVID positivo porque tiene pérdida de gusto, pérdida de olfato, está con mucha fiebre, está con dolor de cabeza, ¿no es cierto? Dice muchas cosas. El caso que me está indicando, además estuvo en contacto estrecho con un familiar o con una persona que salió COVID positivo. Entonces, lo más probable. Entonces, eso había que hacer una derivación y la notificación la hace el médico, ¿ya? El médico del consultorio hace la notificación, ¿ya? De la enfermedad transmisible, de notificación inmediata, hay que hacer la notificación. Eso era en general, esto tenía 50 puntos, ¿ya? El único, uno que tuve 30, a ver. Hay uno solo que tuve nota baja, una sola, y los demás todos tuvieron buenas notas. Entonces, las personas que trabajaron solas van a tener que hacer equipo. Tengo 2 personas solas, por lo tanto van a tener que hacer equipo, ¿ya? Que es el Brandon con la Easy, parece que fuera. Los dos van a tener que hacer equipo porque son los dos que me quedaron solos. Recomendaciones, preguntas, consultas si quieren con respecto a esta retroalimentación de la primera nota de ENFACO. Preguntas, consultas. Digan algo, por favor. No, profe, nada. Profe.
Todo claro, profe. Dígame, Caterina, a ver. No, le digo que para mí todo claro. Ya, entonces, recomendaciones para la próxima. Ya, a ver, no sé si está Javiera Suárez. Javiera, ¿está? Javiera Suárez. No sé, no la tengo en vista. Javiera Suárez no está. No sé quién hizo la prueba con la Javiera. ¿Quién hizo prueba con la Javiera? La Catalina Toro está. Catalina Toro. Catalina Toro. Ya, no parece que no están. Recomendaciones. Felipe, tus pruebas, que en lo posible sean dentro del formato que yo les mando, porque tú me mandaste el formato de la prueba y la respuesta aparte. Entonces de repente me complica eso. Sigue tipeando hacia abajo y automáticamente se va generando otra hoja. No me la mandes separada, Felipe, por favor. ¿Ya? No sé qué pasa con Javier. Ya, profe, disculpe. Pensé que estaba No, bien. es que me confundió esa parte donde tenía dos hojas, no sabía cuál era cuál. ¿Ya? Lo Ya, mismo, ¿ya? Lo mismo pasa con, por ejemplo, los equipos. Si son dos, manden uno solo, con los dos nombres. Hay otras personas que no le pusieron el nombre, pero yo sabía, porque aparecía ahí, ¿no es cierto?, que era un nombre de alguien. Yo busqué su acompañante y les puse el nombre. Pero, por favor, fíjense en esos detalles. Ponerle nombre a la prueba de los dos integrantes y me mandan una sola, no me manden dos, porque también me pasó que mandó una persona y otra la otra persona. Entonces, si es la mismo, me hacen trabajar el doble, tengo que corregir las dos y es lo mismo de lo mismo. Entonces, esos son como pequeños comentarios, ¿ya? Al respecto. En general está bien, ¿ya? Pero la retroalimentación era esa, nada más. Ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer de Enfaco? Vamos a hacer todas sus presentaciones. De ahí, de sus presentaciones, vamos a sacar las preguntas, voy a sacar las preguntas. Por eso que es importante que ustedes opinen, porque me imagino que quedó todo claro, entonces yo voy a sacar de ahí mismo para hacer las preguntas, ¿ya? Para que realmente después digan que usted nunca hizo una retroalimentación. Yo siempre después de cada exposición hago una retroalimentación al respecto. Eh, Chicos, si no hay más preguntas, no hay más consultas, doy por terminada la clase de hoy, ¿ya? Y nos vemos mañana con PAE 2. Voy a tratar de terminar los que me faltan de PAE 2, que son muy poquitos, pero tengo que terminarla, ¿ya? Ya, chicos, adiós. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe. chao, chao. Profesor, Dígame. Chao, profe. ¿me podría regalar unos minutitos? Sí, Cortito. todo lo que quiera. Ya. Pero es algo, por eso esperé que terminara la clase, porque es una consulta que tenemos con el grupo que mañana tenemos disertación. Ya, Entonces, lo que pasa es que nosotros buscamos info, hicimos el PPT, hicimos el Word y todo lo que corresponde, pero tenemos como algunas inseguridades sobre la información, entonces queríamos ver si usted le puede echar como un vistazo para poder dar la información correcta mañana a los compañeros o que esté completa. ya, de la alimentación. Sí, regímenes, ay, no me puedo estar diciendo esa palabra, alimentición. Ya, La puedo escribir, pero no la puedo decir. ya, mira, tus compañeros se van a ir solitos saliendo y tú me... Voy a dejar de grabar, sí, po. Sí. Ya. Voy a dejar de grabar y ya tienen la